Ella me aseguró con desprecio que yo nunca tendría la capacidad de aguantar un matrimonio con alguien como ella. Yo le di la razón en silencio y decidí no esforzarme. El resultado fue que alguien más tomó mi lugar y lo hizo sin problemas, dándole la lección que tanto merecía. Tengo 31 años, soy hombre y hasta hace poco estuve comprometido con Constanza, de 29. Estuvimos juntos durante 4 años y comprometidos por 8 meses. Trabajo como jefe de proyectos en una constructora. No es nada glamuroso, pero paga bien y disfruto lo que hago. Constanza, en cambio, trabajaba en marketing para una startup tecnológica y siempre fue lo que cualquiera llamaría alta manutención. Cuando nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, me sorprendió que se interesara en mí. Ella es objetivamente hermosa, de esas mujeres que hacen girar cabezas al entrar a cualquier lugar. Siempre impecable, peinado perfecto, maquillaje de revista, vestida como si fuera a una sesión de fotos. Yo, en contraste, soy un tipo común, de jeans y camisetas, y para mí cortarme el cabello cada 6 semanas ya era el tope del cuidado personal. El primer año fue bastante bueno. Sí, tenía sus excentricidades, todo debía ser Instagram perfecto, tardaba horas en arreglarse, era muy específica con los restaurantes y las actividades. Yo lo aceptaba, porque estaba completamente enamorado. Ella parecía disfrutar estar con alguien estable, luego de salir con lo que llamaba tipos artísticos, que no podían mantener un trabajo. Viendo hacia atrás, había señales desde el inicio. Por ejemplo, cómo manipulaba las conversaciones en cenas con amigos para que mi trabajo no resaltara, o como siempre encontraba excusas para no ver a mis compañeros de universidad, que eran muy ruidosos, muy inmaduros, no de su ambiente. En cambio, insistía en pasar tiempo con sus amistades, casi todos del mundo del marketing o las finanzas, gente que hablaba de networking y marca personal como si fuera el clima. Yo estaba tan cegado que lo justificaba todo. Cuando corregía mi gramática frente a otros, lo tomaba como si quisiera ayudarme a sonar más profesional. Si rechazaba mis elecciones de restaurantes por muy informales, pensaba que me estaba mostrando nuevas experiencias. Si se reía demasiado de los chistes de sus amigos y apenas reaccionaba a los míos, me decía que era cortesía social. Las cosas empezaron a cambiar en el segundo año. Constanza comenzó lo que ahora entiendo como una campaña sistemática para mejorarme. Primero fueron comentarios sutiles, que podría verme mejor con otro estilo de ropa, que debería unirme al gimnasio, que mi apartamento era demasiado básico. Rodrigo, tienes 29 años, no puedes seguir viviendo como un universitario, decía mientras miraba mi sala. Tenía un sillón heredado de mi hermano y un televisor con cables a la vista, pero todo funcionaba bien. Aún así, quise complacerla. Me inscribí en un gimnasio que casi no usaba, compré ropa 3 veces más cara de lo normal, y permití que redecorara mi departamento con cojines, velas y adornos que para mí no tenían ningún propósito. Lo que antes era un espacio cómodo se transformó en algo que parecía un hotel, elegante, pero frío. Cambió mi sofá de cuero, que era perfecto para descansar, por uno blanco en el que daba miedo sentarse. Mi mesa de centro práctica desapareció y en su lugar había una de vidrio frágil. Incluso reorganizó mis libros y guardó algunos en cajas porque no combinaban con la estética. Ella lo celebraba en sus redes sociales diciendo, ahora es mucho más sofisticado. Yo, en cambio, me sentía un invitado en mi propio hogar, temiendo arruinar su orden. Las críticas se volvieron parte del ambiente. Que mi corte de cabello era demasiado común, que mi empleo estaba bien pero no impresionaba en fiestas, que mis amigos eran simpáticos pero aburridos, que mi familia era buena gente pero demasiado de clase media. Nada estaba a su altura. Todo lo disfrazaba como una manera de ayudarme a alcanzar mi verdadero potencial. Lo que más me dolía eran sus comentarios sobre mi familia. Mi padre es profesor de secundaria, mi madre trabaja en una biblioteca. Criaron a 3 hijos responsables y unidos, y llevan 35 años de matrimonio con amor genuino. Para mí son un ejemplo. Para Constanza, solo eran simpáticos pero simples. En cenas familiares sonreía educada, pero en el auto criticaba la comida de mi madre o los relatos de mi padre. El punto de quiebre llegó 6 meses antes de la boda. Fuimos a la fiesta anual de su empresa, un elegante evento en una azotea de la ciudad. Llevaba el traje que ella eligió, el corte de cabello de su estilista de confianza y hasta había ensayado pequeñas charlas sobre tendencias de marketing para no hacerla quedar mal. Al inicio parecía todo bien. Me presentó con orgullo como su prometido, sonreía y me hacía sentir que quizá lo había logrado. Pero cometí el error de conversar con uno de sus compañeros de trabajo, Felipe, quien se mostró genuinamente interesado en mi profesión. Hablamos unos 20 minutos sobre un proyecto de renovación que mi empresa realizaba en un edificio histórico del centro, el Proyecto Valdivia. En medio de mi explicación sobre los desafíos de cimentación, Constanza apareció a mi lado, entrelazando su brazo con el mío con demasiada fuerza. Ah,
Aquí estás, dijo. Te he estado buscando por todas partes. La presenté a Felipe, comentando que me había preguntado por el proyecto Valdivia. Él se mostró animado. Ah, ese es del que tu prometida me ha hablado. Suena fascinante, no sabía que la construcción implicaba tanto detalle. Constanza sonrió con frialdad. Sí, bueno, a Rodrigo le encanta hablar de su trabajo, a veces demasiado. Deberíamos ir a saludar a otras personas. Y así, en un instante, comprendí que nunca sería suficiente para ella. Sentí un calor incómodo subir por mi rostro, una mezcla de vergüenza y desconcierto. ¿Había estado aburriendo a ese tipo? Yo creía que de verdad estaba interesado en lo que contaba, pero quizá Constanza tenía razón y me había extendido demasiado hablando de técnicas de reparación de cimientos. Después seguimos conversando con otras personas, pero la atmósfera se había vuelto extraña. Constanza se dedicó a apartarme de algunas charlas, hacía gestos de disculpa a quienes me escuchaban y hasta me corrigió una vez, cuando mencioné que ya teníamos reservado nuestro viaje de luna de miel en Costa Rica. Aún lo estamos decidiendo, afirmó con firmeza, aunque la reserva estaba hecha hacía semanas. El trayecto de regreso fue un silencio absoluto hasta que, al llegar casi a su departamento, decidió descargarse conmigo. Eso fue vergonzoso, dijo mirando por la ventana del pasajero. ¿Qué fue vergonzoso? Pregunté confundido. Haberle taladrado el oído a Felipe con tu charla interminable sobre concreto y vigas de acero. ¿Sabes lo aburrido que fue eso? Y encima delante de todos mis colegas. Sentí esas palabras como una bofetada. Él me preguntó sobre mi trabajo, parecía interesado. Estaba siendo educado, Rodrigo. Así funciona en eventos profesionales. La gente hace charla corta y sigue adelante. Nadie quiere quedar atrapado en una disertación de 20 minutos sobre cimientos de edificios. No estaba dando una clase, estábamos conversando. Constanza soltó un suspiro dramático. Esto es justo lo que te digo siempre. No entiendes las dinámicas sociales, no sabes leer un ambiente. Y sinceramente, ya no estoy segura de que algún día aprendas. Me estacioné frente a su edificio y, girando hacia ella, pregunté con frustración. ¿Qué se supone que significa eso? Que me cansé de tener que administrarte en cada reunión social. De tener que disculparme por ti o desviar la conversación cuando comienzas a hablar de cosas que a nadie le importan. Estoy agotada de sentir que debo cuidarte como si fueras un niño en vez de mi prometido. Me quedé sin palabras. Solo estaba siendo yo mismo, Constanza. Pensé que eso era lo que querías. Ser tú mismo ya no es suficiente, me miró por fin, seria. Nos vamos a casar. ¿Entiendes lo que implica? Vas a representarme en eventos de la empresa, en reuniones de contactos, en fiestas con mi familia y mis amigos. Y ahora mismo no creo que estés listo para esa responsabilidad. Entonces, ¿qué estás diciendo? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Que debes convertirte en el esposo que necesito. Alguien que sume a mi vida en lugar de frenarla. Con el bolso en la mano, abrió la puerta del auto. Te amo, Rodrigo, pero el amor no basta si no somos compatibles en la vida real. Esa noche no pude dormir. Repetía la conversación en mi mente, preguntándome en qué había fallado. ¿De verdad era tan embarazoso? ¿Había ignorado señales sociales toda mi vida? Quizás Constanza tenía razón. Tal vez yo no estaba a la altura del mundo que ella intentaba construir. En las semanas siguientes intenté mejorar. Me lancé a leer artículos sobre cómo hacer networking y dominar el arte de la charla breve. Practiqué temas de conversación que sonaran más interesantes en reuniones profesionales. Incluso compré libros sobre vino y arte para poder opinar con un aire más culto. Sin embargo, nada era suficiente. Siempre había un nuevo aspecto en el que fallaba, una expectativa que no lograba cumplir. Y mientras tanto, la organización de la boda se transformaba en un campo de batalla. Constanza exigía cada vez más, corrigiendo mis opiniones sobre flores, música o la distribución de las mesas. Tus amigos de la universidad no pueden sentarse con mis colegas del trabajo, me dijo una noche, revisando la lista de invitados con un bolígrafo rojo en la mano. No tienen nada en común, y algunos de ellos ni siquiera son presentables. ¿Qué tiene de malo mis amigos? Pregunté. No es que tengan algo malo. Son buenas personas. Pero Andrés aún cree que el beer pong es lo más divertido del mundo. Y ni hablemos de la manía de Cristian de contar chistes fuera de lugar. Necesito que entiendas que a esta boda vendrá gente muy importante. Observé cómo tachaba nombres y reorganizaba mesas. Son mis amigos, Constanza. Han estado conmigo toda la vida. Pueden seguir siéndolo. Solo digo que debemos ser estratégicos. Este evento es una inversión en nuestro futuro. Yo pensaba que era una celebración, le respondí. Ella me lanzó esa mirada paciente que dominaba a la perfección, la que me hacía sentir como un niño que no entiende lo obvio. Es ambas cosas, Rodrigo.
Pero de nada servirá celebrar si no cuidamos el aspecto de contactos y apariencias. Fue entonces cuando comprendí lo que pasaba. Para ella no se trataba de casarse, sino de montar una representación en la que yo debía desempeñar un papel que jamás había aceptado. El último enfrentamiento llegó 3 semanas antes de la boda. Ese día habíamos hecho la visita final al lugar con la organizadora. Constanza pasó 2 horas controlando cada detalle, desde el ángulo de los centros de mesa hasta el minuto exacto de cortar la torta. De regreso, intenté bromear para aliviar el ambiente. Bueno, eso fue intenso. Menos mal que solo se hace una vez, ¿no? Su reacción fue inmediata. Eso mismo digo. Tu actitud es el problema. Actúas como si planear nuestro matrimonio fuera una carga que estás obligado a soportar. No es eso. Solo creo que quizá estás exagerando con algunos detalles. Su tono subió de golpe. ¿Exagerando? Rodrigo, este es el día más importante de nuestras vidas. Quedará fotografiado, grabado, recordado para siempre. ¿Y crees que exagero? Pienso que estamos perdiendo de vista lo esencial. Ella guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz fue gélida. Lo esencial es que todo salga perfecto. Que esta boda refleje quiénes somos como pareja y hacia dónde vamos. Lo esencial es que yo no tenga que pasar el día preocupada de que me avergüences delante de las personas que más me importan. Me estacioné en el garaje y dejé el motor encendido. ¿De verdad quieres casarte conmigo, Constanza? ¿O con una versión inventada de mí que intentas fabricar? Me miró con mezcla de lástima y frustración. Quiero casarme con el hombre que podrías ser si te esforzaras más. ¿Y si esto que ves es lo máximo que puedo dar? Su respuesta cayó como un golpe seco. Entonces, sinceramente, no creo que seas capaz de estar casado con alguien como yo. El silencio se extendió en ese auto, tan pesado como una sentencia. Sentí un quiebre dentro de mí, como si algo invisible pero fundamental se partiera en dos. Era una mezcla entre una cuerda que se había tensado demasiado y, finalmente, cedía, y la sensación de una cerradura que por años había estado atascada y de pronto se liberaba. Respiré hondo, miré a Constanza y con voz apenas audible, le solté. Tienes razón. Ella se quedó inmóvil, parpadeando, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. La sorpresa se reflejaba en cada línea de su rostro. ¿Qué? Preguntó, desconcertada. Tienes razón. Probablemente no puedo estar casado con alguien como tú. Su boca se entreabrió, intentando responder. No lo dije en ese sentido, Rodrigo. Claro que sí. Lo dijiste exactamente en ese sentido. Apagué el motor del auto y la miré con una calma que en realidad era puro cansancio acumulado. Lo que quisiste decir es que no soy suficiente para ti. Que me consideras un problema que hay que manejar, un peso que debes arrastrar. Que, si quiero estar a tu altura, debo transformarme en alguien completamente distinto. Eso no fue lo que dije, replicó entre sollozos contenidos. Es lo que vienes diciendo desde hace 2 años, respondí con firmeza. En cada crítica, en cada corrección, en cada sugerencia disfrazada de consejo. Y estoy agotado, Constanza. Agotado de tratar de ser alguien que no soy. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, que poco después comenzaron a rodar sin control. ¿Qué estás diciendo entonces? Preguntó con la voz quebrada. Que tal vez deberíamos cancelar la boda. Sus lágrimas se convirtieron en llanto. ¿Vas a romper conmigo porque quiero que seamos la mejor versión de nosotros mismos? Negué lentamente con la cabeza. No, voy a terminar contigo porque no amas a la persona que soy. Lo que amas es la idea de alguien que podrías moldear a tu antojo, un proyecto en construcción al que puedes dedicar tu tiempo. Ella tomó mi mano con fuerza, como si quisiera impedir que me apartara. Rodrigo, por favor, yo te amo. Retiré mi mano con suavidad, casi con pena. No, Constanza. Lo que amas es un reto. Lo que amas es la ilusión de que puedes arreglarme. Pero a mí, no. Me quedé en silencio un segundo más, como para confirmar que no había vuelta atrás, y concluí. Voy a casa. Mañana vemos cómo organizamos lo demás. Las semanas siguientes fueron una pesadilla de trámites, devoluciones y llamadas incómodas. Cancelar a los proveedores no solo era humillante, también significaba perder dinero. Las flores, la música, la comida, incluso el lugar de la ceremonia, nada se salvó. Los regalos regresaban a las tiendas con caras de compasión de los vendedores, y las conversaciones con familiares y amigos se convertían en un campo minado de preguntas incómodas y comentarios mal disimulados. Constanza, mientras tanto, se movía entre 2 extremos. Un día me llamaba suplicando que lo pensara mejor, que no podíamos tirar 4 años por la borda. Al siguiente, contaba a todo aquel que quisiera escucharla que yo la había abandonado porque era incapaz de comprometerme. Yo nunca me molesté en corregir su versión. Comprendí rápido que era inútil.
Los que realmente me conocían sabrían la verdad, y el resto, podían inventar la historia que más les ayudara a justificar lo ocurrido. Lo peor fue lidiar con el desastre económico. Perdimos dinero en todo. Mi familia, que ya había puesto parte del dinero para la recepción, se negó rotundamente a aceptarlo de vuelta cuando intenté regresarlo. Hijo, quédate con eso, me dijo mi madre durante una de nuestras largas conversaciones. Lo vas a necesitar para rehacer tu vida. Y, te lo digo en serio, hiciste lo correcto. Nunca te vi feliz con ella. Sus palabras me sorprendieron. ¿A qué te refieres? Rodrigo, estabas siempre en guardia. Cuidabas cada palabra, cada gesto, hasta la ropa que usabas. Eso no es amor, eso es miedo. Aquello me dejó pensando por días. Ella tenía razón. Había dedicado tanto esfuerzo a convertirme en la persona que Constanza esperaba, que había olvidado quién era yo en realidad. Los primeros meses después de la ruptura fueron un desierto emocional. Estábamos juntos desde hacía 4 años, y de pronto, mi vida se quedó en blanco. Pasaba las noches en el sofá, viendo series sin interés y comiendo cualquier cosa por entrega, atrapado en una rutina que olía a derrota. A veces me preguntaba si había cometido el error más grande de mi vida. Pero, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Recuperé amistades que había dejado a un lado porque Constanza no las consideraba lo bastante refinadas para su círculo. Volví a hacer cosas que disfrutaba y que antes había abandonado porque no encajaban con la imagen que ella quería proyectar. Incluso redecoré mi apartamento a mi manera, sillones cómodos, un televisor en el sitio exacto, y un ambiente que reflejaba quién era realmente. 6 meses después del quiebre, tuve un encuentro inesperado en el supermercado. Me crucé con Francisca, amiga cercana de Constanza. Siempre habíamos tenido buena relación, y parecía genuinamente feliz de verme. Rodrigo, ¿cómo estás?, me dijo sonriendo. Bien, bastante bien. ¿Y tú? Genial. Oye, no sé si sea raro que te lo diga, pero pienso que hiciste lo correcto al cancelar la boda. Me detuve, sorprendido. Gracias, no me esperaba eso. Es en serio. Quiero mucho a Constanza, pero, hizo una pausa y bajó la voz, se estaba obsesionando demasiado con todo. Llegó a un punto preocupante. Fruncí el ceño. ¿De qué hablas? Rodrigo, tenía hojas de cálculo. Coloridas, detalladas, sobre tus metas de mejora. Era como un plan de entrenamiento para moldear tu personalidad antes y después del matrimonio. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Me estás diciendo la verdad? Más de la que quisiera. Una noche, mientras tomábamos vino, nos las mostró a Camila y a mí. Tenía fechas marcadas para mudarse a un barrio más caro, plazos para que pudieras entrar en su club social, metas para que te movieras con la gente de su jefe. Todo estaba organizado como si fueras un proyecto empresarial. Me quedé helado, con el carrito a medio empujar. ¿Y si no cumplía esos objetivos? Francisca vaciló. Dijo que tendría que replantearse la relación, pero estaba segura de que con paciencia y los incentivos correctos lo lograrías. ¿Incentivos? Rodrigo, mejor no pregunto más. Créeme, te salvaste. Y en grande. Esa charla no me dejó en paz por días. Yo sabía que Constanza era controladora, pero jamás había imaginado hasta qué punto había convertido nuestra relación en una especie de plan estratégico. La idea me revolvía el estómago. Un mes después, recibí un mensaje de Andrés, un amigo de la universidad que Constanza había despreciado como demasiado vulgar para estar en la boda. ¿Viste las fotos de compromiso de Constanza en Instagram? No había revisado nada de sus redes desde el quiebre, pero la curiosidad pudo más. Entré en su perfil y ahí estaban, fotos perfectamente posadas con un hombre desconocido. El pie decía: emocionada de anunciar mi compromiso con Sebastián. La vida siempre te lleva al lugar correcto. Nuevos comienzos, amor verdadero, una vida mejor. El hashtag #vida mejor me hizo reír en voz alta. Era tan típico de Constanza. Entre los comentarios, vi el de Francisca. Felicidades, ¿cómo se conocieron? La respuesta de Constanza me dejó helado. Sebastián es socio en Valdivia Abogados Asociados. Nos conocimos en un evento de networking el mes pasado. Él entiende mis ambiciones y valora la sofisticación. Por fin encontré a alguien a mi nivel. Saqué cuentas rápido. Eso significaba que había comenzado esa relación menos de 2 meses después de nuestra ruptura. O se había movido con una velocidad imposible, o... El teléfono sonó. Era Camila, compañera de departamento de Francisca y también amiga de Constanza. Rodrigo, ¿estás sentado? ¿Debería? Acabo de hablar con Francisca, y necesitas saber esto. Me contó que habían hablado en la tienda la semana pasada. Yo apenas asentí, sin imaginar lo que vendría después. Mencionó algo sobre hojas de cálculo, pero hay más. ¿Mucho más? ¿Podemos vernos a tomar un café?
Creo que necesitas saber lo que realmente pasó. Una hora más tarde estaba sentado frente a Camila en un Starbucks. Y ahí comenzó a soltar información acumulada durante 4 años, cosas que jamás había escuchado. Sus primeras palabras fueron como un golpe directo al estómago. Constanza te ha estado engañando desde hace al menos un año, dijo sin rodeos. Probablemente desde antes. Me quedé helado. No fue un dolor físico, pero sí una sacudida emocional tan fuerte que sentí como el suelo se abría debajo de mí. Camila siguió hablando. Constanza asistía a eventos de networking y fiestas de la industria asegurando que estaba soltera. Incluso mantenía perfiles en aplicaciones de citas que usaba supuestamente para contactos profesionales, aunque en realidad buscaba una mejora. Así lo llamaba ella, un upgrade. Camila me mostró capturas de pantalla de conversaciones que había tenido con Constanza. Mientras las leía, mi desconcierto se mezclaba con una extraña sensación de alivio. Ya me cansa tener que explicar a Rodrigo a la gente, decía uno de los mensajes. Es dulce y estable, pero no es impresionante. Necesito a alguien que potencie mi imagen, no solo que no la dañe. Otro mensaje mencionaba, Sebastián me invitó a la gala benéfica de su firma el próximo mes. Esos son los eventos a los que debería asistir, no quedarme en casa escuchando a Rodrigo hablar sobre códigos de construcción mientras ve documentales. Y finalmente, la frase que más me hirió, creo que empezaré a marcar distancia. Si Rodrigo se siente demasiado cómodo, nunca se motivará a mejorar. Un poco de inseguridad podría empujarlo a superarse. Levanté la vista hacia Camila con el corazón en un puño. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo todo esto? Demasiado. Debería habértelo dicho antes, pero Francisca me convenció de no intervenir. Me dijo que no era nuestro lugar entrometernos en tu relación. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Pregunté con rabia contenida. Porque Constanza anda diciendo mentiras sobre ti, inventando que terminaste porque no soportaba su éxito, que te intimidaban las mujeres fuertes y que cancelaste la boda por miedo al compromiso. Me quedé en silencio, intentando digerirlo todo. Según Camila, Sebastián y Constanza llevaban viéndose meses. Las fotos de compromiso que circularon habían sido tomadas el mismo fin de semana en que terminamos. Todo había estado planeado. Entonces, ¿por qué parecía tan afectada cuando cancelé la boda? Camila sonrió con tristeza. Porque no era así como debía suceder. En su guión, tú ibas a suplicarle, prometer que cambiarías, luchar por ella. Quería terminar contigo en sus términos, después de asegurarse de que Sebastián fuera su siguiente paso. Tú arruinaste su obra al soltarla sin resistencia. Me quedé con una mezcla de náusea y alivio. Había estado a punto de casarme con alguien que jamás me vio como un compañero, sino como un proyecto. Camila intentó darme un poco de paz. Lo manejaste mejor de lo que crees. Conservaste tu dignidad, no armaste un escándalo y tampoco trataste de envenenar a nadie contra ella. Créeme, eso es mucho más de lo que ella merecía. Esa noche llamé a mi madre y le conté todo lo que Camila había revelado. Hijo, lo lamento tanto, me dijo después de escucharme. Pero estoy orgullosa de cómo lo llevaste. Tú la amaste, y eso no está mal. Lo que hubiera sido terrible era casarte con alguien que solo te veía como un escalón, no como un hombre digno de amor. Con el tiempo seguí recibiendo noticias de Constanza y Sebastián a través de amigos en común. Él era el abogado exitoso, con auto de lujo, departamento en un penthouse y conexiones en los círculos sociales más influyentes. Todo lo que ella decía desear. Sin embargo, Francisca me confesó que el cuento de hadas se estaba resquebrajando. Es muy controlador, me explicó. Opina sobre su ropa, sus amistades, los lugares a los que sale. Exige que esté disponible cuando él quiere, aunque ya tenga planes. ¿Y ella cómo lo lleva? Mal. Se queja constantemente, pero después publica en redes mensajes melosos sobre lo perfecto que es todo. Es casi patético. No sentí alegría al saber que su relación no era lo que esperaba. Yo realmente había amado a Constanza, y no deseaba su infelicidad. Aún así, fue un alivio confirmar que había hecho lo correcto al alejarme. El verdadero punto de quiebre llegó 8 meses después de la ruptura. Estaba en una conferencia laboral en Denver, y tras una jornada interminable de charlas, terminé en el bar del hotel conversando con una mujer sentada a mi lado. El evento solía ser más de contactos que de aprendizaje, pero ese año habían traído expertos en prácticas de construcción sostenible, y yo había estado tomando notas todo el día como el entusiasta que soy. Su nombre era Paola, arquitecta, también asistente a la conferencia. Empezamos hablando de una presentación sobre edificaciones ecológicas y, sin darme cuenta, llevábamos 2 horas compartiendo anécdotas sobre materiales de construcción, viajes y nuestra extraña afición por el cine de ciencia ficción de bajo presupuesto. Lo que más me impactó fue la naturalidad de la conversación. Con Constanza siempre sentía que estaba bajo examen, como si cada respuesta fuera una prueba que debía superar.
Con Paola, en cambio, todo fluía. Preguntaba con interés genuino, escuchaba de verdad, no solo esperaba su turno para hablar. En un momento se disculpó. Perdona, creo que te estoy aburriendo con tanta charla de trabajo. Seguro bajaste aquí a relajarte, no a hablar de aislamiento térmico. ¿Bromeas? Respondí sonriendo. Esta es la mejor conversación que he tenido en meses. Su sonrisa iluminó el lugar. Era auténtica, de esas que brillan en los ojos. Seguimos hablando hasta casi las 2 de la madrugada, cerrando el bar entre risas y complicidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitaba esforzarme para ser suficiente. Me habló con entusiasmo de un proyecto en el que estaba involucrada, la restauración de una biblioteca histórica que debía conservar intactos los detalles originales de su arquitectura, pero al mismo tiempo adaptarse a las necesidades modernas. Mientras la escuchaba, me impresionaba la pasión con la que describía cada reto, desde la elección de los materiales hasta las reuniones con el comité encargado de aprobar cada modificación. En respuesta, le conté sobre las dificultades que yo había tenido en proyectos de renovación sustentable, desde lidiar con presupuestos ajustados hasta convencer a clientes escépticos de invertir en soluciones ecológicas. La conversación se volvió tan natural que empezamos a intercambiar anécdotas de esas que parecen increíbles, clientes imposibles de satisfacer, obras que se retrasaban por motivos absurdos, y también pequeños logros que, aunque mínimos, nos habían hecho sentir orgullosos. Esa conexión fue suficiente para que acordáramos cenar juntos al día siguiente. No esperaba demasiado, pero esa noche, sentado frente a Paola, me descubrí relajado de una manera que no recordaba en años. Era como si hubiera estado viviendo bajo un peso constante, y de pronto, alguien me hubiera permitido soltarlo. Durante esa cena me di cuenta de algo importante: Paola no me miraba como alguien a quien evaluar o cambiar. Ella se interesaba genuinamente por mi vida y por mi trabajo, me hacía preguntas inteligentes y compartía sus propios desafíos profesionales sin que pareciera una competencia. No había esa sensación de estar bajo juicio ni de tener que justificar mi valor. En un momento, le confesé que había terminado recientemente una relación larga. ¿Fue muy difícil?, me preguntó con suavidad. Más bien complicada, respondí después de pensarlo un instante. Fueron 4 años intentando convertirme en alguien distinto, mientras ella pasaba ese tiempo queriendo que yo fuese otra versión que no correspondía a quien realmente soy. Al final, ninguno de los dos lo logró. Eso debe haberte dejado agotado, dijo con una expresión de sincera empatía. Lo fue, admití. Pero ahora estoy aprendiendo a valorar de nuevo lo que significa ser yo mismo. Pues, por lo que vale mi opinión, me dijo sonriendo, creo que eres bastante bueno tal como eres. Esas palabras, tan sencillas y sin adornos, me hicieron más bien de lo que imaginé. Desde aquel congreso empezamos a mantener contacto constante, llamadas, mensajes, conversaciones interminables. Ella vivía a 3 horas de distancia, pero siempre encontrábamos el modo de vernos cada pocas semanas. Y, poco a poco, descubrí lo que era estar en una relación en la que me sentía valorado en lugar de analizado, acompañado en vez de corregido. El contraste era evidente y casi brutal. Constanza, en su momento, se había dedicado a criticar lo que me rodeaba. Mi apartamento le parecía demasiado sencillo, mis historias de trabajo la aburrían, y mis amigos no eran de su agrado. En cambio, Paola se detenía a mirar mi estantería, me pedía prestado algún libro, me escuchaba con atención cuando hablaba de mis proyectos y compartía con entusiasmo sus propias experiencias. Y lo más importante, en lugar de intentar reemplazar mi círculo social, se integraba con naturalidad, disfrutando de los planes y mostrando un respeto genuino por lo que ya formaba parte de mi vida. Te noto cambiado, me dijo Andrés en una de nuestras reuniones de trivia, mientras Paola se reía con nosotros. Me siento yo mismo otra vez, respondí, sin necesidad de pensarlo. Eso está bien. Extrañábamos al viejo Rodrigo, añadió con una sonrisa que confirmaba lo evidente. Un año después, cuando ya llevaba tiempo con Paola, la casualidad me puso frente a Constanza en un restaurante del centro. Aquella noche estábamos celebrando el ascenso de Paola junto a otra pareja amiga. El ambiente era festivo y lleno de energía, hasta que vi a Constanza en una mesa cercana con Sebastián. Lo que vi no me sorprendió. Él estaba absorto en su teléfono, sin prestarle atención, y ella parecía presa de esos tics nerviosos que conocía demasiado bien, retocando su maquillaje y ajustándose la joyería una y otra vez. Era como una fotografía de nuestro pasado en su peor momento. Paola notó mi expresión y me preguntó en voz baja. ¿Es ella? Sí, contesté. Es atractiva, no voy a negarlo. Lo es, pero no parece feliz. ¿Quieres acercarte? Lo pensé unos segundos, como si mi mente tratara de decidir si cerrar ese círculo con un gesto de cortesía, pero terminé negando con la cabeza. No. Esa parte de mi vida ya terminó. Paola me apretó la mano con ternura bajo la mesa. Buena decisión, susurró.
Cuando nos levantamos para irnos, Constanza nos vio y se apresuró a interceptarnos en la salida. Rodrigo, dijo con una sonrisa demasiado amplia, tan ensayada que resultaba evidente. Hola, Constanza. ¿Cómo estás? Muy bien. Realmente muy bien, respondió con un tono que intentaba sonar convincente. Señaló al hombre a su lado. Este es Sebastián. Él levantó apenas la vista de su pantalla, me dedicó un gesto frío y volvió a lo que tenía en el teléfono. Yo puse mi brazo alrededor de Paola y dije con calma. Un gusto. Y ella es Paola. Encantada, dijo Paola con amabilidad, extendiendo su mano. Constanza se la estrechó, pero no sin lanzarle una mirada evaluadora, la misma que yo recordaba de los años que compartimos. ¿A qué te dedicas, Paola? Soy arquitecta. Qué interesante. Imagino que es un trabajo muy exigente, respondió Constanza, con esa condescendencia disfrazada de elogio. Yo capté de inmediato la insinuación, como si tratara de restar importancia a lo que hacía Paola. Pero ella, sin perder la compostura, replicó con serenidad. Lo disfruto muchísimo. De hecho, Rodrigo y yo nos conocimos en una conferencia de construcción. Es muy gratificante compartir con alguien que entiende los aspectos técnicos de mi trabajo. Constanza forzó una risa breve. Rodrigo siempre ha sido de hablar demasiado sobre su trabajo. Y es brillante en ello, respondió Paola, con tanta seguridad y naturalidad que no necesitó decir nada más. Ese instante fue suficiente para darme cuenta de lo afortunado que era. Todo lo que había soportado antes parecía un mal recuerdo frente a lo que tenía ahora, una relación basada en respeto, apoyo y autenticidad. He aprendido mucho de él, le dije, y tras esa frase se produjo una pausa incómoda. Sebastián, que estaba detrás de Constanza, carraspeó con impaciencia. Sentí que era el momento de terminar la conversación, así que añadí. Bueno, deberíamos irnos. Fue un gusto verte, Constanza. Igualmente. Tenemos que cenar juntos algún día, respondió ella con una sonrisa que parecía más un gesto automático que genuino. Claro, contesté, aunque en realidad no tenía intención de que ocurriera. Cuídate. Mientras nos dirigíamos al coche, Paola permaneció en silencio unos instantes. Finalmente, dijo. No la veo muy feliz. No, no lo está, admití. Me da lástima. Ese tipo, Sebastián, se veía insoportable. Probablemente era exactamente lo que ella creía querer. Y eso es lo más triste. La abracé con más fuerza mientras caminábamos. Por mucho tiempo pensé que el problema era mío, que yo no lograba hacerla feliz. Ahora entendía que lo que estaba roto era la relación, porque ella nunca supo valorar lo que teníamos. Su pérdida, murmuró Paola, dándome un beso en la mejilla. Definitivamente, su pérdida, respondí. 6 meses después, Paola se mudó a mi ciudad por una nueva oportunidad laboral. Encontramos un departamento sencillo, cómodo, sin lujos, pero en el que ambos nos sentíamos realmente en casa. Poco después adoptamos a un perro mestizo de Golden Retriever en el refugio local. Lo llamamos Rucio. No tenía nada de refinado, pero sí una alegría contagiosa que llenó nuestra vida de momentos divertidos. Nuestra relación, como cualquier otra, no era perfecta. Había discusiones sobre dinero, tareas del hogar o de quién era el turno de pasear a Rucio por las noches. Pero aprendimos a resolverlo todo juntos, como un verdadero equipo, sin que ninguno tuviera que arreglar o cambiar al otro. La pedí en matrimonio en un sendero de montaña al que solíamos ir a ver el amanecer. No hubo nada elaborado, solo nosotros dos y un anillo que escogí porque representaba su esencia. Sencillo, elegante, auténtico. Ella dijo que sí mientras Rucio ladraba emocionado y corría tras una ardilla. Fue perfecto, porque era real, porque era completamente nuestro. La planificación de la boda resultó toda una revelación. Paola tenía sus ideas, pero siempre se interesó también por las mías. Decidíamos juntos, cedíamos cuando era necesario y nunca perdimos de vista que lo importante era celebrar nuestro vínculo, no impresionar a otros. ¿Seguro que no quieren algo más formal?, preguntó mi madre cuando le contamos que pensábamos hacer una ceremonia íntima en un pequeño jardín, seguida de una cena en nuestro restaurante favorito. Segurísimo, le respondí. Queremos una boda que refleje quiénes somos. Suena perfecto, hijo. Me alegra tanto que hayas encontrado a alguien que te ame por lo que eres, dijo ella con una ternura que no olvidaré. La noche antes de la boda me sorprendí pensando en lo mucho que había cambiado mi vida respecto a lo que imaginaba 4 años atrás. Recordé esas palabras de Constanza, no creo que puedas soportar estar casado con alguien como yo. Si ella no me las hubiera dicho, tal vez habría pasado la vida entera intentando ser alguien que no era, sin comprender que la persona indicada me querría exactamente como soy. Tiempo después me enteré, gracias a ese inquebrantable club de amigos informados, que el compromiso entre Constanza y Sebastián había terminado de la peor manera.
Al parecer él la engañaba con una asistente de su despacho en Valdivia, Abogados Asociados. Cuando Constanza lo descubrió, él la acusó de ser demasiado exigente, de requerir una atención que ya no quería darle. Los detalles, que me llegaron a través de Francisca y Camila, parecían sacados de un guión irónico. Resultaba que Sebastián se comportaba con ella de la misma manera que ella lo había hecho conmigo, críticas constantes, insinuaciones de que debía mejorar, haciéndole sentir que nunca era suficiente. Solo que en lugar de esforzarse más, como yo lo había hecho en su momento, Sebastián simplemente optó por alguien que le demandaba menos. Francisca me contó que Constanza había preparado una fiesta sorpresa para el cumpleaños de Sebastián. Reservó un salón privado en un restaurante caro, contrató un cuarteto de jazz porque él lo había mencionado una vez, e invitó a todos sus colegas. Pasó semanas organizando cada detalle para demostrar lo sofisticada que podía ser. Sebastián llegó tarde, apenas agradeció el esfuerzo, pasó casi toda la velada mirando el teléfono, y para colmo, se marchó antes con la asistente, diciendo que tenían trabajo urgente. Constanza quedó sola explicando a los invitados por qué el homenajeado había abandonado su propia celebración. Según Camila, la humillación fue devastadora. Pero lo que más la golpeó no fue la infidelidad, sino escuchar de boca de Sebastián que era demasiado trabajo, que necesitaba a alguien más sencilla, alguien que no requiriera validación constante. Francisca lo resumió con ironía, encontró a alguien que la trataba como ella te trató a ti, y no lo soportó ni medio año. La paradoja era evidente, Constanza me había dejado porque no era lo bastante sofisticado, y terminó siendo rechazada por un hombre que la consideró demasiado demandante. Yo no sentí satisfacción por su dolor, pero sí agradecí haber confirmado que fingir ser alguien distinto es una batalla perdida. Ella pasó nuestra relación intentando moldearme a su idea de pareja ideal, solo para acabar con alguien que intentó hacerle lo mismo. Y del mismo modo en que yo, finalmente, me rendí ante sus imposibles exigencias, Sebastián decidió simplemente marcharse. Hoy, con los años transcurridos y ya estable en mi vida con Paola, puedo mirar hacia atrás y reconocer que todo aquello fue, en cierto modo, un punto de quiebre necesario. El dolor de entonces me empujó a entender qué significa realmente construir un futuro al lado de alguien. No se trata de la apariencia, ni de encajar en expectativas ajenas, sino de hallar a quien te mire con autenticidad y te elija incluso con tus imperfecciones. Paola y yo no vivimos en un cuento de hadas, pero sí en una historia real, con altibajos y complicidades, con errores que se corrigen y alegrías que se multiplican. No tengo la vida que imaginaba hace 4 años, tengo algo mucho mejor, un camino compartido que refleja quién soy de verdad y un hogar en el que, cada día, me siento completo.